Hola, buenas noches a todos. Un abrazo a todos en lo invisible porque solo veo dos, tres caras, Ana María, a María de Jesús y César. No veo a nadie más. Un abrazo en lo invisible para todos. Bienvenidos esta noche a este taller de encuentro en lo invisible. Qué interesante porque realmente las circunstancias nos llevan a pensarnos, a sentirnos, a conocernos y reconocernos en este tipo de circunstancias. Tenemos un proceso que vamos a desarrollar hoy. Les voy a contar un poco cómo se va a desarrollar la hora y media. Inicialmente me gustaría escuchar a alguien, alguno de los maestros que están por aquí conectados, que nos hiciera un saludo, un comentario, una o dos personas, y para poder iniciar el taller. Y luego trabajaremos un poco lo que es el desarrollo a nivel personal. Os quiero contar mi experiencia, cómo ha sido mi proceso de aprendizaje. Por eso es un taller de maestría. Y pues para ser maestro hay que ir muy lentamente, aprendiendo muchas lecciones en la vida. Luego haremos unos 5 minutos de descanso para continuar con una meditación activa que está preparada, que consiste en observar lo que sucede en la pantalla y conectarse con la música. Especialmente la música tiene un sonido muy especial que lo ideal será que la puedan escuchar con audífonos quienes tengan el acceso en estos momentos. Y luego, pues, haremos unas conclusiones y unas explicaciones en qué consiste este curso de automaestría, este taller, y bueno, hablaremos de experiencias, de casos, y si alguna persona quiere participar, pues a través del chat o pide la palabra con quien está llevando toda la cuestión del sonido, que es César, y dan palabra en algunos casos, porque sí me gustaría tener la oportunidad de escuchar a alguno de vosotros, porque aquí en este grupo veo que hay personas que tienen muchos, muchos conocimientos, muchas cosas que aportar, y la invitación es para que esta automaestría sea un poco compartir experiencias y sobre todo entre todos crear un proceso de crecimiento para desarrollarnos a nivel personal, pero también para desarrollarnos como grupo, ¿no? Como personas que nos interesa el mundo espiritual, ya sea a nivel personal, a nivel de trabajo interior, de trabajo interno, o también este trabajo que podamos hacer para ayudar a los demás. Aquí hay mucha gente, algunos que conozco, se dedican a trabajar, a hacer ayudar a caminar con las personas de la mano, ayudarlas a salir de problemas, a dar orientación, a dar formación. Y es un trabajo que realmente nos permite crecer entre todos. Y el hecho es que podamos comenzar a compartir esa automaestría que hemos hecho todos, y hay muchas experiencias que podemos compartir y asumir para que podamos crecer como grupo, como comunidad y a nivel personal, ya os he dicho, ¿no? Voy a compartir un slide y miraremos si es posible. No está. No está. La tecnología es un poco complicada para mí en estos momentos. Aquí estamos. Y vamos a compartir esta pantalla completa.
Vale, ahora estamos. Tenemos este encuentro y trabajaremos, pues, aportes que cada uno de vosotros en el futuro, las personas que se animen a continuar este proceso, pueda establecer un punto de partida, un punto en la búsqueda del punto cero que yo he llamado en este proceso. eh, ¿Qué es el punto cero? Para mí, desde mi experiencia, voy a contaros un poco mi experiencia. Yo soy, eh, voy a contarlos lo que no debería hacer. Voy a hacer el proceso inverso. Entonces me voy a presentar lo que soy, ¿no? Se supone que soy psicólogo, criminólogo, me dedico a la investigación en la parte de científica, con nuestro famoso método científico que existe y el cual pues seguimos algunas personas, los que somos profesionales, y decidimos cuando decidimos a seguir la ciencia. Resulta que la ciencia y la espiritualidad todos saben, no van o no han ido de la mano en algunas ocasiones. Han existido momentos de la historia de la vida en que se han juntado, han crecido, han compartido y hay los momentos en que a una se ha encargado de demonizar a la otra parte. Y ese proceso siempre hemos estado donde la ciencia y la espiritualidad a veces se contradicen, se riñen y además pues generan cierto tipo de polémica en en algunos estados o países un poco negativa, ¿no? ¿En qué consiste la búsqueda del punto cero? Yo os invito a reflexionar en este momento en lo que yo os he dicho, ¿no? Yo soy y soy psicólogo, soy criminólogo y soy una persona que ha venido trabajando con una experiencia a nivel de ciencia. ¿Y cuál sería mi punto cero en este momento? O sea, si yo me defino desde lo que yo soy, desde lo que no puedo ver el chat, desafortunadamente, porque, pero si me defino como una persona de ciencia, entonces mi punto de partida posiblemente me puedo estar definiendo como un ser, una persona y que viene del método científico, ¿no? Mi punto cero partiría de mi método científico y mi experiencia personal y si yo me presento como, lo primero que hago es presentarme como el profesional que soy, el titulado que soy, entonces ya veo que mi punto cero, mi punto de partida, es el punto de la ciencia, ¿no? Que le doy más importancia a lo que yo he hecho, a lo que yo he estudiado en mi vida, que a lo que realmente es mi vida, a lo que realmente soy, a lo que realmente somos. Entonces, en muchos seminarios, en muchos trabajos de lo que yo hago, cuando comenzamos las presentaciones, generalmente nos damos cuenta que, que las personas nos presentamos de alguna manera a partir de que todos lo que somos, lo que hemos hecho, cuáles son nuestras experiencias, cuáles son nuestros estudios. A veces nos presentamos desde yo soy hijo de, me refiero a la familia, me refiero también al país, vengo de tal país, nací en tal sitio. Y entonces nos presentamos a partir de ciertas referencias y nos definimos a través de esas referencias y nos queda muy difícil encontrar ese punto cero, ese punto de partida de realmente reconocernos, reconocer el sujeto, la persona que soy, reconocer mi creencia, mi estatus, reconocer ante, primero ante mí mismo, porque si yo creo que yo soy el profesional aquel, pues entonces mi profesión tiene un código ético y entonces yo me tengo que ceñir de ese código ético, aunque a veces ese código ético no tenga o no se ajuste totalmente a mi creencia, ¿no?
alguien me decía el otro día, me decía, pero tú como psicólogo, ¿cómo es que te metes en estos berenjenales de espiritualidad y de trabajar la mediunidad y de trabajar todas estas cosas, ¿no? Y me decía, pero ¿cómo ocurre meterte en esa historia, en ese mundo? Y en ese mundo que va a quitar credibilidad. Y yo le decía a esta persona en la entrevista, le decía, pues realmente no sé a qué te refieres cuando yo me defino, porque me preguntaba esta persona, ahora sí voy a definirme como lo que yo creo que soy, ¿no? Entonces me preguntaba, pero tú finalmente explícame quién eres. Y yo le decía, mira, a través de la historia, de la experiencia, he llegado a la conclusión de que soy un ser energía que ha venido aquí a este planeta y está ocupando un vehículo, ha escogido de alguna manera un vehículo, que eso lo discutiremos un poco más adelante, cómo es que realmente la historia es que escogemos el vehículo, que el vehículo se da por espontaneidad o aparecemos ahí. Y no, pues eso sería mi definición si vosotros me preguntáis quién eres, por qué te has metido en este mundo y por qué te interesa este proceso de hablar de espiritualidad, hablar de mediunidad y hablar de todo tema que a veces, como os decía, es polémico y más definiéndote, más siendo tú una persona que trabaja con la ciencia, ¿no? Definirme desde mi punto cero, entonces lo encontré cuando comencé a dar cuenta y a vivir ese ser energía que realmente existe en mi interior, ¿no? Ese ser energía que realmente sois. Llámalo espíritu, llámalo como queráis, a quien desde su punto de vista, desde su formación, pero mi idea o mi definición nace ahí. Entonces, mi reflexión en esa entrevista y desde hace bastantes años ha sido que mi cero paré cuando me di cuenta de eso. ¿Y cuando me di cuenta de ese punto cero en mi vida? No precisamente en mis primeros años de infancia ni en mi adolescencia, sino que el punto cero aparece por alguna circunstancia de mi vida un poco complicada que tuve, una enfermedad, un accidente, como en muchas ocasiones suceden todas esas circunstancias, y que me ayudó a ver y a entender muchas de las cosas que venía viviendo desde que era niño. Mi vida realmente no era una vida normal, no era un niño normal, no era un adolescente normal, para lo normal que allí fuera. Fuera llamo yo de mi ventana hacia afuera, y cuando yo hablo de allí fuera, hablo de la 3D. Siempre que yo hablo de allí fuera, hablo de la 3D. ¿Por qué hago esa diferenciación? Porque aquí dentro, o sea, en mi mundo interior, y me he dado cuenta a base de experiencia, de golpes, de caídas, de levantarme, de hablar con muchos maestros, con muchos alumnos, con muchas personas, me di cuenta que aquí dentro había algo que no iba o que no estaba realmente totalmente, que no cuadraba, no, la pieza del puzzle no cuadraba allí fuera en la 3D. Entonces, en la 3D comenzaba a tener toda serie de conflictos desde niño, ¿no? Comienzas a tener toda una serie de conflictos porque ves cosas que los demás no ven, sientes cosas que los demás no sienten, y entonces todos los demás, como son la mayoría, los que no ven y no sienten y no viven la experiencia, comienzan a señalarte y a hacerte, en muchas ocasiones, a ponerte a un lado para que, porque realmente comienzas a ser un perro a cuadros, un perro verde, digo yo, comienzas a ser distinto, diferente, y además tú dices, ¿y qué hago con esto? Si los demás no sienten, no ven, no viven lo que yo estoy viviendo, ¿cómo hago para encasillar en este mundo? Entonces ahí comencé a entender una dimensión distinta
y que allí fuera tenía que ponerme una máscara, no sé si habéis visto fotos de la promoción del taller, ¿no? Es una máscara que sale. Tenía que ir allí fuera con esa máscara, tenía que moverme en ese mundo de normas, de leyes, de ciencia, de religiones. Tenía que ponerme mi máscara cuando salía de casa y actuar a partir de ahí con mi máscara. Entonces, allí fuera tenía que ser yo una persona y dentro comenzaba yo a ser otra porque tenía que de alguna forma hacer caso a todo lo que estaba pasando en mi experiencia, en mi vida, en mis procesos cotidianos y además de haberlos trabajado y haberlos tratado, porque mis padres se hicieron cargo de que visitara a los psicólogos, a los psiquiatras y todo este tipo de personas, que realmente ninguno pudo encontrar una explicación, o no se encontraba ninguna explicación, y cuando yo me cansé de tantas terapias, tantas visitas, decidí decirle a mis padres: "Estoy bien, me siento mejor", y ya sé comportarme allí fuera en la 3D, ya sé vivir desde el momento religioso, político, social, ya sé todo lo que está allí fuera es un mundo para personas diferentes, porque en muchas cosas yo no me identificaba. La verdad que era muy complejo identificarme con muchas cosas cuando, por ejemplo, a ver, os cuento una pequeña anécdota, ¿no? Vas a la iglesia y vas y rezas y entonces sí se dice que vas y a orar al Espíritu Santo y todas estas cosas maravillosas que habían allí. Y la gente decía, pues, y yo le preguntaba: "¿Y a quién le rezas tú?". Y entonces los veías y veías a la gente rezándole a una imagen, ¿no? A una imagen. "¿Y a quién le rezas tú?". "No, es el alma de mi abuelita". Y digo: "¿Y el alma de tu abuelita? Pero tu abuelita está ahí a tu lado". Y entonces la gente decía: "¿Cómo que mi abuelita está a mi lado? Como mi abuelita está aquí". Y yo: "Sí, pues yo la veo, ¿no". "¿Cómo que tú estás viendo a mi abuelita? Tú estás loco, ¿no? A ti te pasa algo. Tú tienes que". Y yo decía: "Pero, ¿cómo que la otra gente no ve cosas o no siente cosas?", ¿no? Era muy especial, por ejemplo, cuando en la iglesia, cuando ibas a la iglesia, esto era en mayo, en las misas de la Virgen María, pues ibas allí y se hacían los coros, se hacían los rosarios, se hacían, y comenzabas a ver una atmósfera totalmente distinta en ese proceso. Y yo decía, pero, ¿y todos ven eso? ¿Y todos ven tal? Y entonces ya te llegas, te preguntas y dices, bueno, esto es una cosa que no entiendes. Y así como lo estoy explicando, un poco extraño, un poco como que no veías para dónde ir. Esa era mi posición, es lo que yo os quiero transmitir en este momento con la forma que estoy hablando. Es eso, es que no sabías, decías, pero si hay algo en lo invisible, o sea, si hay cosas en lo invisible, si hay cosas invisibles que los demás no ven, ¿cómo es que todos no pueden ver lo que yo estoy viendo? O sea, y te preguntas, ¿qué tengo yo para poder ver o para poder sentir o para poder vibrar en algunas circunstancias en que tú dices, eh, aquí hay algo raro? Este mundo no es lo que me quieren mostrar, este mundo no es lo que me quieren mostrar. Sigues creciendo, sigues conociendo, sigues aprendiendo, te entras en el mundo de la política, en el mundo de la religión, en el mundo de las necesidades sociales y ahí te pierdes, ¿no? Porque comienzas a ver qué necesitas, cuáles son mis necesidades y comienzas a trabajar para suplir tus necesidades. Allí está la famosa pirámide de nuestro querido histórico Maslow, donde nos muestra una pirámide y nos muestra allí toda una serie de necesidades y el último es el que llega a tener toda la satisfacción. Y yo con unos 14, 15 años veía la pirámide de Maslow y yo decía, ¿y cuándo voy a ir allí? Por eso os he puesto la pirámide acá. Y yo, ¿cuándo voy a llegar yo allí a la cima? ¿Y cuándo voy a entender tantas cosas que si los demás no ven y yo veo, no entiendo? ¿Cuándo es que voy a llegar? Y entonces te produce un poco de preguntas, te genera una serie de interrogantes en la vida. Y entonces ahí es la pregunta, dice,
¿Cuál debe ser mi creencia? ¿Y cuál debe ser mi origen? ¿De dónde vengo? ¿Qué es diferente? ¿Por qué hay cosas diferentes? ¿Realmente aquí hay un trastorno en mi cerebro? ¿Hay algo que funciona? ¿Hay algo que no funciona en mi ADN? ¿O te sigues cuestionando, sigues estableciendo y sigues preguntándote cuál es tu creencia? De esa creencia. Luego te das cuenta que hay muchas religiones, hay muchas creencias, hay muchas circunstancias durante todos los procesos. Y entonces empiezas a investigar el origen. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando estaba toda la cultura budista, toda la cultura de las religiones, de diferentes religiones, y además de interesarme por toda la cuestión de la psicología, el psicoanálisis, de todos aquellos psicoanalistas que habían trabajado, habían hecho procesos de investigación sobre enfermedades mentales, porque yo estaba buscando dentro de sus diagnósticos a ver dónde yo me rotulaba, por supuesto, porque yo decía, debo de encontrar entre todos los diagnósticos, y entonces a la edad de los 11 años comencé a leerme, que mi madre tenía el DSM, y comencé a leerme todas las patologías que había para llegar a definirme, a mirar a buscar ese punto de dónde partía yo, de dónde tenía que partir para entender el mundo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, decidí regresar al origen, decidí conectarme, regresar al origen y comenzar a investigar por mi propia cuenta, a leerme muchos libros y a leerme muchos libros, sobre todo libros de autoayuda que me crearon y me generaron frustración. Todos los libros de autoayuda me generaron frustración y os comparto que en 27 años que llevo de profesión como psicólogo, que trabajo en terapia, nunca he sido capaz de recomendar un libro de autoayuda a uno de mis pacientes, porque a mí los libros de autoayuda, muchos me generaron frustración, ¿no? Entonces yo decía, pero si todos estos libros, si toda esta teoría, si todas estas cosas lo que me generan es frustración, ¿dónde está realmente el verdadero conocimiento aquí? ¿Y dónde está y hacia dónde es que tenemos que ir? ¿Hacia dónde vamos? Entonces comencé a interesarme por la vida de grandes personajes, grandes investigadores, Albert Einstein, Tesla, mucha gente que pues tuvo una vida exitosa o tuvo mucho éxito en algunas investigaciones, trabajos, desarrollos. También comencé a interesarme por todos los procesos de crecimiento a nivel espiritual, por la iglesia, por cómo evolucionaba, qué tenía que ser, qué tenía que hacer un sacerdote y qué era la santidad y qué era la espiritualidad desde las religiones. Y comencé a indagar a través de las experiencias de otras personas. Comencé a enfrentar la posibilidad de contarme a personas que de alguna manera hablaban de cosas espirituales. O sea, comencé a buscar intereses, gente que hablase de los mismos temas. En ese entonces era un poco más difícil, parece que hablara de muchos años, pero tampoco no. Pero era buscar a personas que pudiesen aclarar o que tuviesen conocimientos o experiencias similares y que hubiesen tenido capacidad de automaestría, maestros que de alguna manera se hicieron ellos mismos, ¿no? Y alguna vez, entre tantas experiencias, encontré a una persona que se dedicaba a curar huesos. Había tenido yo un pequeño esguince y me llevaron a esa persona porque no había un hospital cerca. La persona mi mano, me ajustó mi mano porque había tenido un esguince y el tobillo. Y esta persona comenzamos a hablar sobre experiencias de energía, ¿no? Esta persona curaba con energía, curaba con experiencias de energía.
y era muy conocida allí en ese sitio, era cerca de él, Nevado del Ruiz. Entonces, años después explotó y bueno, pasó lo que sucedió. Y me refiero a ese nevado porque después de esa experiencia, después de que sucedió esa tragedia allí, fue una de las primeras veces que yo comencé a tener cierto tipo de visiones y a callarme y a morderme la lengua, como le suelo decir a mis pacientes, ¿no? A morderme la lengua para evitar ser rotulado, evitar ser marcado por la sociedad, por las circunstancias y continuar ese aprendizaje, esa automaestría. Entonces conectaba con personas que leían el tarot, conectaba con personas que hacían todo tipo trabajaban todo tipo de experiencias, vivían experiencias espirituales de alguna manera secreta. Pero luego ya me olvidé de eso y me centré en la ciencia porque me encontraba de alguna manera también con muchas cosas que no me podían explicar, no me podían aclarar, o simplemente yo no podía entender. Entonces me centro en la ciencia y sigo mi automaestría buscando los libros, cómo rotularme, cómo encasillarme dentro del proceso de la psicología, de la psiquiatría, y decidí estudiar psicología para aclarar, seguir aclarando más toda la experiencia que estaba viendo. Y me preguntaba, oye, ¿cómo es que la gente dice capaz de sanar? ¿Y qué es eso de sanar? O sea, ¿cómo que sana? O sea, según la ciencia, lo que sana es la medicina, el medicamento, ¿no? Y entonces, o lo que sana es la terapia, de ir con el psicólogo, con el psiquiatra. Y entonces aparece esa pregunta en mi cabeza de, oye, ¿somos capaces de sanar? ¿Y qué necesitamos para sanar? Entonces entras en el mundo del ser energía y ahí fue cuando realmente reafirmé ese punto. Pero mi punto cero nace a partir de que yo decido y creo, sí, y vivo como un ser energía. Y ha sido tal vez el punto de iniciación de mi maestría, que todavía no termina. Hasta voy en los primeros pasos porque realmente esto es algo maravilloso, es muy grande. Cada día, cada vez me sorprendo más con muchas cosas. Tengo una amiga psicóloga con la que comparto algunas experiencias y hablamos muchos temas de esto. Y con ella aprendo muchísimas cosas, tanto de su experiencia como persona, porque también ha vivido una experiencia muy similar, muy enriquecedora y que me hubiese encantado que hubiese estado hoy aquí conmigo, pero no sé si habrá venido, creo que no. Entonces, una persona con la que he aprendido, con la que he hablado mucho, y luego comencé a irme a leerme libros y libros de grandes gurús, de médicos, de Connie Méndez, terminé leyéndome todos estos libros, devorándome libros de libros, de libros, de libros, y todos esos libros me parecían muy interesantes y me ayudaban a mi vocabulario, por supuesto, pero ninguno llegaba a ponerme en el sitio. Y entonces ahí llegué a la conclusión que que si los libros de autoayuda y todos estos libros fueran realmente beneficiosos, como dicen, entonces no habríamos tontitos aquí en la tierra, sino que todos con un libro de autoayuda cogeríamos el libro, haríamos maestría, arrancaríamos y tendríamos el gran éxito, tendríamos la abundancia, la riqueza y todo lo que nos ofrecen por ahí. Tendríamos la vida excelente, seríamos expertos en el amor y tendríamos todo eso, ¿no? Yo o sea, con el perdón de quienes escriben, también soy escritor, he publicado un par de libros también, pero con el perdón de todos los escritores y tal, pues realmente todos esos libros, de haber pasado por todos esos libros, por todas esas experiencias y por todas esas cosas, lo que más me ayudó fue hablar y lo que más me está ayudando, me está sirviendo para mi proceso de crecimiento ha sido encontrarme con personas como vosotros.
compartir momentos, compartir experiencias, escuchar pequeñas, grandes experiencias, sentir desde la otra persona cómo ha vivido, cómo ha desarrollado su vida, cómo han llegado a sanarse ellas mismas, ¿no? Me he encontrado con casos de personas maravillosas que dicen, después de haber estado enferma y haber visitado cientos de médicos y medicamentos y historias, me he sanado desde el haber tomado conciencia de mí mismo. Y la verdad que comencé, os confieso, comencé a ser feliz y comencé a darme cuenta que esa búsqueda y todo eso que estaba viviendo pues, tenía sentido y tiene sentido vernos desde ese punto de vista, ¿no? Partiendo, entonces esa maestría es, para mí ha sido, os cuento, es encontrar ese punto cero de donde definirme y a partir de esa definición comenzar a trabajar, comenzar a escuchar, sobre todo a escuchar, más que los libros, me he leído cientos de ellos, pero más que los libros, a escuchar y a trabajar con seres de carne y hueso y con seres que tienen dones especiales, con seres que han sido con un don muy pequeño, grande, varios. Hay gente que tiene varios dones, hay gente que tiene, pero todos tenemos grandes capacidades, todos podemos desarrollar esas capacidades y lo digo porque en mis cursos de formación ha habido mucha gente que en un comienzo dice, oye, pues no sé, no, sobre todo algún paciente me dice, no sé, pero no siento nada, no puedo desarrollar nada, no sé ni siquiera mi energía, ¿no? Es acompañarle en ese proceso para que realmente pueda sentir ese ser de energía que es, para que pueda desarrollar y a través de esa energía poder desarrollar ese don o esos dones que comienzan a aparecer desde el momento que despertamos. ¿Cuándo es el momento que despertamos? Cuando defines que la 3D allá afuera es un teatro, es un circo, es lo que hay allí fuera. La 3D, todo lo que se mueve allí de mi ventana hacia afuera, es el circo de la vida, es el teatro de la vida, es donde todos opinan, donde todos tenemos la razón, donde nos regimos por una ciencia rígida, envejecida y cuadrada en muchas ocasiones, que todo lo que no entra dentro de sus planteamientos es tiende a ser algo negativo, tiende a ser algo objeto o sujeto de ni siquiera de estudio, sino tiene de ser rotulado y de ser tratado. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es el patrón de la vida original? Entonces tenemos que buscar un patrón de la vida original, ya sea creer en la religión que sea, en el budismo, en el hinduismo, en donde tú te quieras plantear, desde donde tú te quieras plantear. He aprendido con todos estos procesos que o sea, todas las religiones y todas las cuestiones son válidas, muchas o algunas muchas cosas en común y tienen muchos puntos de partida. Muchas tienen puntos de partida, puntos donde podemos dar el origen, no importa si crees, no importa si no crees, porque una de las preguntas que se dan en los seminarios es, oye, ¿y los que son ateos no se pueden curar con energía? ¿Y los que son de tal corriente satánica no pueden cambiar? ¿Y los que son de tal situación no pueden transformar su vida? Y realmente de las cosas que podemos ver es desde qué punto podemos partir, desde dónde podemos partir y cómo es que a partir de qué patrón original podemos partir y podemos desarrollar la vida. Yo conozco mucha gente que tiene unas formaciones totalmente distintas a la mía y conozco gente que no tiene una formación, que no tiene una formación académica, pero que tiene unas capacidades maravillosas de trabajar, de curar y sobre todo una vida espiritual. No necesariamente los dones son para trabajar, curar y ayudar al mundo, sino simplemente esos dones se pueden utilizar para uno mismo
para el crecimiento, porque hemos venido a eso, hemos venido a crecer, hemos venido a desarrollarnos y hemos venido a cuestionar nuestro origen. ¿Cuál es nuestro origen? Y yo en el origen me he encontrado, soy un ser energía, que soy un ser musical y que soy un ser matemático. Que las matemáticas, aquellas que dije en el colegio que no me servirían para nada en mi vida, porque además yo me iba a dedicar a la psicología, qué equivocado estaba, porque realmente una de las cosas que comienza hoy día a aclarar muchas de las preguntas que nos hacemos en la espiritualidad y en la ciencia es la matemática. Y está ahí nuestra querida ciencia que ahora aparece con mucha fuerza, que es la física cuántica. Y desde la física cuántica tenemos que poner mucha atención, tenemos que hablar con mucha atención y comenzar a acercarnos a la física cuántica, comenzar a acercarnos a esos procesos maravillosos de la física, porque ahí vamos a encontrar muchas respuestas, porque yo he aclarado muchas de mis preguntas desde que me enteré de la física cuántica. Comencé a enamorarme de la física cuántica, comencé a leer primero, a, a indagar, a preguntar a gente que había hecho cursos, que había estudiado, que eran maestros, que eran doctores, y comencé a enamorarme de la física cuántica y comencé a descubrir, se me abrió la segunda puerta del universo y comencé a entender por qué era un ser energía, por qué el ser energía, por qué el ser musical y por qué la matemática eran los tres pilares del origen y de la existencia, ¿no? Percibir para reconocer. Nuestro mundo es como ese túnel, nuestra vida es como ese túnel. ¿Quién de vosotros no ha conducido un coche por un largo túnel? Me aparece algo aquí, puedo quitar, lo siento. No quitar esto. Todos ven sí, claro. Todos veo que hay en mi pantalla, no sé por qué no puedo quitarlo. Hay algo que está en mi pantalla que no puedo quitar, lo siento. Bueno, seguiré hablando a ver si desaparece esto de ahí. Entonces, percibir para reconocer. Todos hemos hemos ido por un tour, hemos recorrido en coche y a veces hemos tenido la sensación de que nos vamos hacia la pared, de que nos vamos, de que estamos allí hacia la pared y que realmente nuestra vida no va a encontrar la luz, no vamos a salir al otro lado. Yo tuve esa experiencia en un túnel en Estados Unidos, era tan largo, que yo decía, ¿cuándo y en qué momento voy a salir de este túnel? Y me recordaba un poco mi vida, me recordaba un poco de eh, la esencia de lo que era en sí lo esencial en mi vida. Yo decía, de todo esto que he pasado por mi vida, de todo esto que he ido viviendo, de todo esto que he ido aprendiendo, de la ciencia, de los títulos, de las experiencias, ¿qué me va a quedar a mí en mi vida? ¿Cuál realmente va a ser el sentido de mi vida el día que decida abandonar el vehículo que ocupo? ¿Y cuál va a ser el sentido de todo eso? Y ese viaje por ese túnel me hizo hacerme esas preguntas. Y entonces, a partir de ahí, pues vuelves a lo esencial, vuelves a decir, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto que traigo? ¿Y qué quiero hacer a partir de ahora? ¿Qué quiero hacer a partir de ahora? ¿Cómo despertar? Y cómo, sobre todo, cómo vivir en esta dualidad, en este mundo extraño de allí fuera y en este mundo interior, en este mundo personal, cómo hacer que estos dos mundos no se peleen, no tengan una, una, no vayan a ser contradictorios ni dañinos en ese sentido.
Y entonces me preguntaba, ¿y por qué el control? ¿Quién me controla? ¿Por qué nos controlamos? ¿Por qué a veces no dejamos salir o por qué no dejamos sentir o por qué no dejamos vivir o por qué no entender lo que pasa en nuestra vida o en nuestra vida en sueño, en nuestra realidad, que esto en el momento que estamos despiertos y estamos dormidos, ¿no? ¿Por qué el control? ¿Por qué hay un control? ¿Por qué se controla desde allí, desde la 3D, desde allí fuera? Hay esas tres esquinas que quieren controlar la humanidad. ¿Por qué se quiere controlar? ¿Qué pasa? Esto no implica que yo esté con las teorías de la conspiración, por supuesto que no, pero, se siente y se vive ese control en todo en esos 3 en ese triángulo, y se siente la presión, y tú estás ahí en medio, y tienes que entender, por ejemplo, yo entendía la iglesia, entendía la política, entendía las necesidades sociales, y yo estaba ahí en medio, y estaba ahí en medio, y realmente decía: "Pero", o sea, en muchas ocasiones sentías la necesidad de tener que poder, establecer, una identidad y tener que seguir, por ejemplo, una ideología o seguir una religión en específica para poder entender el proceso en el cual estaba viviendo. Y entonces, ahí comencé a tener una ambigüedad. Fijaros en este slide. En este slide encontramos ambigüedad como tal, ¿no? Ahí vemos, no sé si lo podéis ver, por favor, hacedme una señal porque yo tengo un problema aquí en mi ordenador, no sé si, vale, genial. En este slide poder ver una ambigüedad, ¿no? Vemos cosas, comenzamos a ver de entrada, si lo miramos rápido, vemos una cosa, pero si luego nos tomamos el tiempo, comenzamos a ver otras, ¿no? Hay ahí 5 posibilidades distintas en esa imagen. Es una imagen ambigua en la cual inicialmente yo decía, pues veo una novia preciosa que va de camino al altar, ¿no? Pero ves otras cosas. Entonces, esa era mi ambigüedad, esa era la ambigüedad en mi proceso de maestría, en mi proceso de crecimiento. Y entonces, a veces ponía orejas a todo el mundo y terminaba de pronto a veces enloquecido, porque cada quien opinaba de una cosa diferente. El libro opinaba diferente, el psiquiatra opinaba diferente, el cura opinaba diferente, la amiga que trabajaba en la esquina haciendo Reiki y tal, opinaba diferente. Y entonces decía, y en esta ambigüedad, ¿cómo me muevo? Y es así que en mis talleres, por ejemplo, en algunos de mis talleres, muchísima gente con muy valiosa, con mucho criterio, con mucho aprendizaje, que ha hecho muchísimos cursos de todo tipo, se ha autoformado. Yo les digo que están más preparados que una paella para el día de la suegra, porque el día de las suegras hace uno la mejor paella para no salir de escalado, ¿no? Para no decir, es que mi mamá hace la mejor paella. Entonces, están más preparados que la paella para el día de la suegra, pero realmente no han encontrado ese punto cero o no son capaces o no definen ese punto cero y siguen en una ambigüedad, ¿no? Estudian 50 cursos, 50 talleres, 50 cosas buscando esa espiritualidad, buscando una identidad en el mundo espiritual, buscando identificarse, buscando desarrollar esa automaestría para poder crecer y establecer un proceso de vida, de crecimiento y de ayuda, muchos de ellos de ayuda a los demás, ¿no? De ayuda porque todas las personas que tenemos sensibilidad, que tenemos todo eso, siempre estamos queriendo ayudar a los demás. Es decir, yo quiero que los demás salgan de esa 3D, quiero que los demás salgan allí de ese mundo tan, que presiona, que es como una olla a presión, siempre que mis pacientes me dicen, tengo una depresión, y yo les digo, yo tengo dos, una de 6 litros y una de 3, porque así me siento yo allí fuera,
me siento así, me siento presionado, porque o te dedicas con una ideología, te identificas con una marca de ropa, te identificas con una comida. El otro día le decía yo a una persona que estaba preocupadísima, decía, estoy preocupada porque me quiero volver vegana porque quiero purificar mi cuerpo y mi espíritu. Yo le decía a esta persona, yo le decía, yo estaría más preocupado por lo que sale de mi boca que por lo que entra en ella, porque lo que entra en ella es simplemente un material orgánico que me alimenta y que si yo soy capaz de ponerle la buena energía y la buena vibración y dar las gracias porque está en mi mesa, pues simplemente lo bendigo desde el ser energía que soy, desde mi creencia, y lo sincronizo para que ese alimento pues haga su función y ya está. Porque yo decía, y entonces ahora que te vas a volver, o sea, si sufres por los animales, sufres por las plantas, entonces te vas a volver mineraleana y decía, pues estoy a punto, porque es que ya estoy en un proceso de sensibilidad que todo me hace sentir, dice, hasta una lechuga me hace llorar. Y yo decía, pues ten en cuenta, ve con cuidado, porque realmente las lechugas están ahí para comérnoslas también. Porque ahora también hay un grupo que está comenzando a decir que lógicamente que las lechugas también lloran. Entonces, que las lechugas también tienen un alma. Lógico que tienen un alma y más que yo lo puedo certificar, tienen una energía maravillosa. Las plantas tienen energía viva, más viva que los animales y que los seres humanos. La energía de las plantas es de lo más precioso que hay y de lo más viviente, ¿no? La energía, el movimiento, ¿no? Entonces, todo este ruido de la alimentación, de todo eso, nos genera mucha ambigüedad, nos genera muchas cosas que tenemos que cuestionarnos en nuestra maestría de crecimiento espiritual, de hacia dónde vamos. También lo que vemos, por ejemplo, que veis ahí, ahí vemos algo, cada quien interpreta lo que interpreta. Esta es una foto que ha sido tomada en un amanecer, 5 de la mañana. Hay muchas porque mucha gente paró sus coches en la autopista a tomar estas fotos porque la verdad que te dejaba allí con la de gallina, dicen muchas personas, ¿no? Aquí en Alemania decimos con Gänsehaut, con piel de ganso. Entonces, lo que veías ahí, cómo interpretar y cómo hacer que tu cabeza vaya a una interpretación y cómo crear miedo y temor. Yo veía, por ejemplo, un grupo que luego se reunía allí y lloraban y retaban y se tiraron a arrodillarse, a rezar, a llorar, a pedir perdón y todas estas cosas ante este fenómeno, ¿no? Que cada quien puede juzgar y lo debe juzgar como quiera desde su punto de vista y desde la ambigüedad que genera el mismo fenómeno, ¿no? Es algo maravilloso, es una de las experiencias vividas que he tenido que me pareció muy, muy bonito y que me llenó a mí, sobre todo a mí me sirve a preguntarme, hacerme muchas preguntas desde el sentimiento, desde el ser energía que soy y sobre todo desde el amor, ¿no? Desde el amor hacia mí mismo. Yo decía, ¿realmente vale la pena estar aquí? Otra ambigüedad aquí, todos me dicen que aquí hay un pavo real. No es un pavo real. Lo podemos ver de muchas maneras y todos decimos, esto es un pavo real. Entonces, la ambigüedad en el proceso de automaestría, como os decía, hay mucha gente que hacemos muchos talleres, muchos cursos, hacemos cursos de todo tipo, vamos, venimos, y finalmente no encontramos o se desorientan mucho más. Y una de mis recomendaciones es esa, trabajar desde el interior, trabajar desde la automaestría y buscar que la vida sea menos ambigua. Aquí tenemos nuestro querido Miau y no sabemos si nuestro querido Miau va o viene. A ver quién se atreve a decir que va y quién se atreve a decir que viene, que sube y que baja.
¿por qué el mundo lo vemos así? Y esta es la forma como yo empecé a ver ese mundo ambiguo allí, y yo veía la 3D allí, toda la masa, y toda la masa crítica, todo el mundo allí viviendo esas situaciones, viviendo en esa ambigüedad, en todos los sentidos, en ideológico, religioso, en todo este proceso. Y muy pocos en una ambigüedad a nivel personal, muy poca gente. Me encanta que creo que aquí hay 129 personas más invisibles. Están aquí al otro lado, madre mía, pensaba que eran menos, qué nervios. Eh, esa ambigüedad, ambigüedad personal, ¿no? O sea, la ambigüedad personal hay que cuestionarla, hay que trabajarla, y si no existe esa ambigüedad en nuestro interior, tenemos que crearla. Esto es un paso muy importante que tenemos que crear, que ver, que estudiar en nosotros, porque eso nos ayuda, nos permite a desarrollar, a crecer y realmente a reafirmarnos en nuestro punto cero. O sea, el punto en que yo me encuentro aquí, le doy sentido a mi vida, pero le doy sentido desde mi ser, desde el ser energía, no desde las ideologías, no desde la religión, no desde ningún punto de vista o desde ninguna marca que me quiera comprar, ¿no? Que decían que el año pasado creo que fue, que el diablo vestía de Prada, y ahora en Notre Dame vestía, pues, nuestro Redentor quería vestir de Gucci, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas tienen un sentido, un fondo. Y el idioma, el lenguaje, en muchas ocasiones hay palabras que se ponen de moda, hay palabras que están muy de moda en nuestro idioma, en nuestro día a día. Tenemos que ir con mucho cuidado con todas esas palabras que se ponen de moda y con todo el tipo de lenguaje, porque todo ese tiene unos procesos que hay que estudiar con lupa y hay que seguir con lupa. A veces el otro día, por ejemplo, hablaba con una psicóloga y decía, es que a mí trabajar con las afirmaciones es una cosa maravillosa. Yo le decía a ella, pero para mí trabajar con las afirmaciones es un estado peligroso, ¿no? Porque las afirmaciones tienen lo suyo también. Entonces hay que saber qué tipo de corriente trabajar, y sobre todo hacia uno mismo, y ver aquí es una puerta o es música lo que se nos abre a nosotros cuando comenzamos a crecer en el mundo espiritual y a dar, ¿qué queremos que se abra? Se abra la puerta y encontremos música o encontremos oscuridad. ¿Qué encontramos? Aquí tenemos otro estado ambiguo, pero todas estas láminas tienen todo un sentido de lo que yo voy a hablar y de lo que yo voy a trabajar en los talleres. Son cinco talleres que se programan, y todos estos temas hablaremos de manera clara. Ojalá podamos participar de alguna forma, podamos aclarar y dar puntos de vista, porque yo no tengo la última palabra. Yo soy el primero que digo, yo estoy comenzando mi automaestría, porque yo la terminaré el día que mi vehículo se canse y mi ser energía diga, ya es hora de partir. Ahí haré mi automaestría y ese día me graduaré, y sabré si me graduaré con honores y con tesis laureada o no. Ahí ese día será el día donde yo me vaya y mi cuerpo, mi vehículo se quede totalmente satisfecho, y si mi espíritu se vaya satisfecho y feliz, y si no, de lo contrario, mi automaestría que he venido a hacer aquí no la habré superado y tendré que volver, por supuesto que tendré que volver a hacer la maestría, y me pondrán escenarios distintos, y tal vez el objetivo sea el mismo, pero los escenarios sean diferentes, y las ataduras sean distintas. Seguimos con el proceso de ambigüedad en el crecimiento. Esto fue una foto que alguien tomó hace unos meses, creo que fue en marzo. Hay otra parecida que tomaron en una ciudad, y que mucha gente causó revuelo y causó por lo que estaban viendo, ¿no? Decían que eran seres
seres que de toda la gente que estaba falleciendo, que estaban ascendiendo y que se estaban manifestando, ¿no? Todas estas cosas de ambigüedad, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta en nuestra vida y saber si es real o no. Este es un caso muy maravilloso que me encanta muchísimo, que es de uno de mis maestros, me lo presentó uno de mis maestros de hipnosis, y nos decía que eran unos amigos que estaban celebrando la despedida de un ser que había fallecido en un accidente de moto. Y tenemos ahí, si vosotros os fijáis, ahí detrás está ese ser maravilloso manifestándose en el reflejo del cristal y salió en la foto y la gente se quedó totalmente alucinada, ¿no? Y esto es un caso verídico porque es de un familiar de mi maestro de hipnosis de hace unos años y nos mostraba esta experiencia y cosas como estas son las que podemos ver cuando nos salimos de allí, de esa 3D. La 3D que nos pone aquí como el fallito que lleva el carruaje y a que no se asuste y diga sí, 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 y arranque y vaya y haga todo lo que tiene y debe de hacer. Entonces, hay cosas más allá y esto aprendí también cuando tuve una de mis experiencias cercanas a la muerte, de que existe un velo de Maya y que después del velo de Maya hay unas dimensiones, hay unos mundos invisibles maravillosos en los cuales podremos y podemos entrar si comenzamos a desarrollar nuestra maestría. Esto no se le niega a nadie. Parece que todo mundo podría llegar a tener la capacidad de explorar esos mundos invisibles y sentirlos de alguna manera. Yo sé que entre vosotros hay muchas personas que pueden, si no los pueden ver, los pueden percibir, los pueden escuchar y muchas cosas más. A mí se me olvida que estoy hablando con 129 personas que son grandes, grandes personas que tienen capacidades, ¿no? Entonces, percibir para actuar. Entonces, hay que comenzar a trabajar y a entender cómo aprender a reconocer y a superar el velo de Maya. Así lo llamo yo, porque así lo vi, esa era la forma que yo lo pude explicar después de haber regresado, ¿no? Me decían: "¿Qué viste?". Yo, había un velo de malla y detrás de ese velo de malla veía ciertas cosas. "¿Y no pudiste ir?". "No, yo fui antes y me encontré con una persona y ahí tuve una conversación maravillosa y yo quería ir al velo de malla y me ha dicho: 'No es momento, allí no puedes pasar'". Y yo intenté patear, o sea, entrar, o sea, poner un pie allí dentro y luego, pues, me llevé una sorpresa. Y que días después, cuando ya me recuperé y tal, me subí a mi coche y dejé ese pie por fuera, lo olvidé 2 veces. Yo no me acordaba y no lo asocié con lo que había pasado y terminé yendo al neurólogo, ¿no? Oye, me he subido al coche 2 veces y me he dejado mi pie por fuera y me he cerrado la puerta del coche. Entonces, era como un recuerdo, yo lo asimilé, lo asumí como un recordatorio de que yo había querido entrar a través de ese velo de malla, había querido pasar al otro lado y no era mi momento. Entonces, hay que comenzar a trabajar, hay que comenzar a percibir, podemos hacerlo, pero ¿cuál es el trabajo grande que tenemos que hacer? El trabajo grande que tenemos que hacer es desprendernos de la 3D. Y todo esto que está pasando, todo esto que llevamos viviendo todos estos meses, es un proceso de aprendizaje, de aprender a estar en el silencio, de aprender a encontrarnos con nosotros mismos, de aprender a aprender y a desaprender muchas, muchas de las cosas que debemos desprender. Tenemos que desaprender mucho de lo que hemos vivido en la 3D para poder tener acceso a este velo de malla. Tenemos que hacer que nuestra mente sea más flexible. Tenemos que hacer que nuestro hemisferio derecho cambie para poder acceder a toda esta maravilla que hay allí después de ese velo de malla
que es maravilloso. Aquí os presento, esta es una de mis láminas favoritas que yo trabajo en todos en todos mis talleres, y os invito a que la observe, a que pongáis la atención y a ver qué encontráis a ver qué podéis encontrar dentro de ella y poder conectar para que entendáis cómo es pasar el velo de Maya, cómo es entrar allí en esa cuarta, quinta, en esa dimensión paralela que existe. Entonces, podéis poner vuestra atención en la mitad y ahí encontraréis la explicación de cómo entrar a esos mundos invisibles, a esos mundos que existen, que son reales y que realmente doy fe, no solo una vez, sino en 2 ocasiones viví la experiencia y doy fe de que existe esa posibilidad de otras dimensiones, existe esa posibilidad de atravesarlo y que puedes hacerlo. Que si practicas y si te pones a desarrollar tus hemisferios, a trabajar con tus glándulas, a trabajar con tu cuerpo en el sentido de ser energía que eres, puedes pasar y comenzar a desarrollar esta capacidad maravillosa. No, ya no necesitamos esperarnos hasta el día que vemos nuestro vehículo físico, porque estamos aquí condensados, hechos ser atómicos, hemos tomado la forma atómica física y estamos retenidos por ese vehículo, y ese vehículo, pues, el día que no funcione más, nos va a permitir o nos permitiremos abandonarlo y continuar el proceso, continuar el camino. Entonces, espero que ya todos hayan ido viendo, ido pudiendo entrar. Es que debía haber abierto el otro, otro esto para poder ir viendo los correos, porque aquí no sé por qué no me deja hoy el chat, pero no me deja. No me deja trabajarlo bien, no sé por qué. Es que algo está pasando. No sé si es no, pero el servicio no está bien, la cantidad el internet está bien y tal, pero no sé por qué no me deja pasarlo. Entonces, esto es un proceso, hay muchos trabajos, este es un trabajo de una artista maravillosa. Esto tengo permiso de ella para mostrar esta imagen, porque esta imagen tiene un trabajo y tiene un proceso que luego ya en el seminario os contaré para qué realmente, cuál es la función de imagen, función de lo que hay ahí dentro, cada símbolo que hay ahí dentro. Hay 6 puertas, 6 maneras para entrar, y si puedes entrar de las 6 maneras, cada vez que entras, ves una historia totalmente distinta. Ves un mundo distinto allí dentro. Entonces hay uno que, por ejemplo, os desvelo uno, que es el más fácil, que entras, ves una flor y una serie de números. Entonces, pero luego hay otro en que entras y ves a una familia, a una persona allí sentada en el fondo, pero no son personas, sino son hologramas, y ahí es como se demuestra, cómo se ve cuando se manifiesta una energía, un ser de luz que se ha marchado y que regresa. Entonces ahí se ve exactamente cómo aparece. Hay 6 formas distintas de entrar en esta imagen, y en cada forma vas mirando el avance que tú tienes en el proceso de neuroplasticidad a nivel de tu cerebro. Entonces, es un trabajo arduo esta lámina. A mí, por ejemplo, llegué hasta el 4.º nivel y para mí fue fácil llegar al 4.º nivel. El 5.º me costó bastantes meses y el 6.º casi un año para realmente poder entrar en el 6.º nivel que presenta este dibujo, esta lámina. Bueno, continúa. El principio de... Aquí vamos a hablar sobre los campos unificados, sobre la coherencia, los estados de frecuencia.
la alquimia, todo esto tiene que ver con la física cuántica. ¿Qué son los campos unificados? Lo quise ver y la frecuencia y la alquimia lo quise reflejar con esta foto porque esta foto nos permite ver cómo los animales, estos seres, tienen la capacidad de tener todos unos procesos de comunicación, de sincronía, de coherencia, tienen todos unos procesos de formación que los humanos poseemos, lo que hemos perdido por todo el ruido que hay allí fuera, por todas las cosas que hemos tenido que aprender y seguir. Entonces, ahí es cuando digo que tenemos que desaprender y comenzar a aprender estos nuevos términos y comenzar a aprender y a procesar todos estos estados de frecuencia, saber qué son los campos unificados y aprender a ejercitarnos para encontrarnos en ellos, saber cuáles son todo el proceso alquímico para poder fundirnos tanto como ser energía, como cuerpo, vehículo, y poder continuar un proceso de crecimiento y desarrollo realmente desde lo espiritual y superar esta tercera dimensión y comenzar a entrar en una cuarta, quinta dimensión, que son la dimensión, comenzar a entrar en la dimensión del amor. Y en esto deben de tener mucha experiencia vosotros. Me encantaría algún momento poder compartir experiencias sobre eso, sobre la experiencia, la dimensión del amor, dónde buscar la felicidad, dónde buscar el amor, dónde buscar, y a partir de qué nivel de individual, de dónde podemos iniciar ese proceso. Y ese amor y ese proceso de ese punto cero y de esos campos solo pueden partir y se pueden buscar a través de la coherencia y a partir de darnos cuenta de lo que realmente somos y estamos haciendo aquí, pero alejados del ruido de la 3D. Más que un enigma. Esto es una teoría maravillosa que me encanta muchísimo, de la teoría de Rupert Sheldrake, del querido gato que se buscaba vivo y muerto, ¿no? Entonces él decía, decía alguien, se busca gato vivo y muerto. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo que gato vivo y muerto? Y sí, tienes razón, querido Sheldrake. Yo estoy escribiendo, en estos momentos estoy escribiendo en una de mis historias y realmente se basa en esta experiencia. Y se basa en esta experiencia porque os voy a desvelar un poquillo sobre por qué digo que tiene razón Sheldrake cuando él se imagina y ha hecho este experimento. Algunos dicen que no es verdad que lo haya hecho. Los animalistas dicen que no es verdad, que no puede ser, que se haya hecho esto con un pobre gatito y tal. Pero este gatito fue puesto en algunas circunstancias en que para algunos estaba muerto y para otros estaba vivo. Pero yo os invito a que penséis en eso, ¿no? ¿Cuántos de vosotros habéis estado vivos y muertos a la vez? Aún estando vivos. Entonces, ese es el gran enigma. Este es un gran enigma que yo quiero que estudiemos, que trabajemos y que lleguemos a una conclusión en nuestro proceso de automaestría. Para aquellos que no sean del tema, pero supongo que todos los que están de aquí habéis leído, porque esta es una teoría fascinante que para quienes buscamos el mundo espiritual comienza a ser una teoría que nos permite cuestionarnos muchísimas cosas. Es una teoría, comillas, sencilla, pero que tiene mucho de contenido para la gente que trabaja con energía, con espiritualidad y con todo este mundo maravilloso. Así que no os perdéis este señor con su teoría y todas las teorías que se desprenden de este experimento. Luego trabajaríamos o trabajamos el fortalecer las competencias. ¿Qué competencias? ¿Cuáles son mis competencias? ¿Cuáles son mis competencias tanto físicas como psíquicas, como personales del ser energía? No me refiero a las competencias de la 3D allí fuera. Me refiero a esas competencias porque allí hay unas competencias para trabajar, para ser el mejor padre, la mejor madre,
el mejor portero, el mejor tal, y esas competencias son simplemente del mundo material, son unas competencias materiales. Aquí vamos a trabajar toda una serie de competencias desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista del ser energía, del desarrollo, de el tornado que hay dentro de nosotros, ¿no? Porque en todos nosotros existe esta energía allí en forma de tornado y a veces explota de mala manera y a veces tenemos, por ejemplo, chiquillos que terminan siendo totalmente problemáticos en los colegios o totalmente tal, y resulta que son seres maravillosos, seres inteligentes, seres que ven el mundo de maneras distintas y la 3D no tiene la capacidad para entenderlos, para comprenderlos y para ayudarles a seguir un camino que les oriente y les permita ver su verdadera cara y no trabajar a través de los errores, ¿no? Mis errores también son competencias, ¿no? Yo siempre recuerdo mis momentos, aquellos de niño, de infancia en casa, ¿no? Mi forma de pensar o lo que yo veía y tal. Y entonces para mi familia o para mis maestros posiblemente eran errores, eran competencias erróneas, eran competencias no ajustadas al medio, al entorno escolar, al entorno familiar, al entorno social. Y entonces, como dije al comienzo, ¿no? Yo me ponía una máscara para poder ver cuál realmente, para ser aceptado y para ser realmente reconocido en ese medio, pero detrás había un mundo y yo aprendía de esas competencias y de esa máscara también. Entonces, mis errores también son competencias. Muchas de las cosas que nos suceden o que vemos o que nos hacen creer que son erróneas, que son errores, a veces son las mejores competencias que traemos. Y eso no lo aprendemos allí en la 3D, eso no lo aprendemos allí. Allí todo lo que se sale de norma, de lo que nos ajusta, de lo que no se piensa, pues es un error y ese error o se castiga o se corrige o alguna cosa terminas haciendo con él. Y yo me he encontrado, por ejemplo, en muchos casos con pacientes que han sido ingresados porque tienen una serie de visiones, de imaginaciones, de situaciones, porque escuchan a seres no físicos y por muchas cosas, ¿no? Si vamos a ver la historia de la psiquiatría, está llena de muchos casos de mucha gente y entonces preguntamos, ¿y por qué ahora no hay tanta gente encerrada en los psiquiátricos? Porque ahora hay porque ahora no hay tanto como en aquel entonces, ¿no? Porque realmente hay muchos y muchos psicólogos, afortunadamente, algunos hemos reaccionado y algunos trabajamos y hacemos un trabajo holístico y comenzamos a entender este mundo invisible que hay detrás y a darnos cuenta de que no todo es medicación y no todo es llevar al paciente llevar al paciente o remitir al paciente a psiquiatría, ¿no? Al pabellones psiquiátricos. Si yo en mi segunda experiencia cercana a la muerte hubiese dicho a mi doctora que me estaba examinando en la clínica que estaba viendo muertos, seguro que yo hubiese fallecido porque esta señora me hubiese mandado al departamento de psiquiatría y no hubiese yo tenido la capacidad de abandonar el hospital, haberme ido al hospital que me indicaba aquel ser desencarnado que se me apareció en ese momento y me dijo, sal, vete de aquí, búscate al hospital y vete allí y para que te puedan curar, porque a mí me han dejado morir de esto. Si yo le digo eso a la doctora que me estaba examinando, pues seguro que yo no estaría aquí hoy con vosotros, porque si yo no hubiese hecho caso, entonces hubiese pasado el velo de malla, como yo lo llamo realmente, y no estaría aquí, ¿no? No era mi momento, no me correspondía y fue una gran lección. Pero si yo hubiese dicho a esta persona eso, me hubiesen mandado a psiquiatría y allí lo hubiese pasado de aquella manera. Del todo. Bueno, iniciando
grande aquí con mi ordenador, no puedo, no puedo, no puedo, ¿qué? Yo no puedo ver lo que está sucediendo allí, entonces no sé en qué lámina, en qué slide están. Entonces, iniciando el camino a la cima, el camino a la montaña, ¿no? El camino a la montaña es un taller muy bonito en el cual hacemos todo un proceso de cómo ha sido nuestra vida, cómo hemos llegado a la cima, cuáles son esas competencias, cuáles son todos esos procesos de desajuste ambiguos que hemos vivido, cómo llegar a ajustar todos esos procesos para realmente llegar, definir y definirme dentro del proceso espiritual y dentro del proceso al camino a la montaña. Entonces, iniciando el camino a la cima, es un trabajo personal de automaestría, de desarrollo desde nuestros primeros años de vida y regresando al origen, regresando al proceso donde realmente yo me de conocer lo que quiera reconocerme, ¿no? Yo me reconozco como un ser de energía. En este proceso, el camino a la montaña, cada quien encuentra la posibilidad de reconocerse a su manera, en su punto, ¿no? Todos somos seres de energía. Eso también lo digo acá porque eso también lo he aprendido en el proceso que estamos aquí. Aquí vemos seres de muchas entidades, de muchas historias un poco diferentes. Aquí tenemos un ejercicio, creo que sigue los procesos, cómo podemos utilizar nuestra energía, cómo podemos utilizar las palabras constructivas para sanarnos, eh, cómo podemos mantenernos, pero todos estos ejercicios que veis ahí vienen mucho de lo que es la lo que hemos aprendido a vivir allí fuera, en ese mundo, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que analizar con pinzas y aunque sí que tiene mucho que ver con nuestro proceso de avanzar hacia la cuarta, quinta dimensión, tenemos que redefinirlo, ¿no? Ver, por ejemplo, si hablo de descanso, ¿qué significa para mí realmente la palabra descanso? No realmente lo dice la Real Academia de la Lengua, o hacer ejercicio o comer sano. Yo en un momento, en uno de los slides anteriores os decía, yo me preocuparía más que por lo que como, que lo que entra por mi boca, que por lo que sale de mi boca. Es una de las cosas muy, muy importantes que hay que tener en cuenta en el proceso de automaestría, esa capacidad de ver qué sale por nuestra boca, cómo utilizamos las palabras, cómo flexibilizamos nuestro cerebro, cómo hacemos que nuestro cerebro pueda crear y generar toda una serie de de nuevas conexiones, porque nuestro cerebro, nos han dicho los neurólogos hasta hace un tiempo decían que las neuronas, en la medida que tú ibas creciendo, que tú te ibas haciendo mayor, ibas perdiendo, iban muriendo, y resulta que no, resulta que el proceso neuronal y el proceso de conexión, el proceso sináptico, en la medida que tú te mantengas activo, en la medida que tú seas consciente, en la medida que tú tu energía esté activa dentro de ti y todo esto, se vuelven a crear más procesos sinápticos, procesos de desarrollo en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, y nuestra neuroplasticidad puede mantenerse, ¿no? Entonces, también hablaremos en el taller, hablaremos sobre regeneración, cómo regenerar nuestras células, cómo regenerarnos, pero para eso tenemos que haber definido y haber buscado ese punto cero para poder saber desde dónde me voy a regenerar, desde dónde voy a partir, y voy a utilizar el ejercicio, el descanso, la escucha, la alimentación sana, ¿no? Hoy día se pone de moda, pues ahora no comemos carne, la carne no sé qué, pues ahora no comemos esto. Y lo que yo he aprendido, por ejemplo, en cuanto a comer es que el mismo organismo, las mismas circunstancias y tu misma evolución
te van diciendo qué comer y qué no comer. Tu organismo se va manifestando. De pronto un día comienzas a sentir que algo que no va contigo. Por ejemplo, por decir algo, a mí me pasó con el gluten, ¿no? Poco a poco comencé a tener un rechazo hasta llegar a una alergia al gluten. Y se hicieron toda una serie de pruebas y de historias y poco a poco comencé a sentir, no por moda, sino a sentir que me tenía que dejar de ciertas comidas, de ciertas cosas. No voy a decir cuáles, porque es que no se debe de convertir en una moda de, bueno, y ahora me vuelvo vegano, y ahora me vuelvo esto, y ahora me vuelvo acá, porque si no lo haces desde el sentimiento no tiene sentido. Entonces, ¿cómo trabajar desde el sentimiento? Que es una de las cosas en las que trabajar desde el sentimiento y trabajaremos desde cómo calificar el sentimiento, la calificación de ese sentimiento, la visualización para llegar a la acción de lo que realmente debe ser nuestro camino a la cima, nuestro camino de automaestría, independientemente de lo que hagas. O sea, alguien me decía, oye, y si yo leo las cosas, me convendría hacerlo. No, es independiente de lo que haga. Cada quien tiene una misión, una historia y algo que desarrollar, un objetivo, un camino que desarrollar aquí. Y es eso lo que yo os invito a que me acompañéis si queréis. Y realmente estoy asombrado la cantidad de personas que están aquí en lo invisible, escuchando a un desconocido, porque la verdad que muy poca gente me conoce aquí, y hablar de todas estas cosas y nada, y me he puesto un poquillo nervioso porque de ver tanta gente, de ver tanta gente al otro lado del velo de malla, en este caso que este virus nos está enseñando también a evolucionar. El otro día alguien me decía, ¿y cómo lo estás pasando? No sé qué, yo, súper bien. Y me decían, pero ¿cómo así que lo estás pasando súper bien? Y yo decía, mira que he encontrado muchas cosas muy importantes. He aprendido del dolor, he aprendido de la soledad, he aprendido de personas queridas que se marcharon, he aprendido de muchas cosas y he comenzado a desarrollar y a encontrar nuevas formas de comunicarme, he comenzado a encontrar nuevas formas de entablar procesos creativos con las personas. Entonces es una situación muy compleja, muy difícil, que en estos momentos nos hace desarrollar estrategias, hace que nuestro cerebro cree, piense en las dificultades, es donde realmente comenzamos a aprender y a desarrollar muchas cosas interesantes. Voy a salir de aquí, a ver si deja salir. Y os voy a invitar para despedirnos, a ver si me es posible poneros una pequeña meditación. Ahora me da acceso y la tecnología me atropella un poco. Entonces, cuando comienzan a salir muchas pantallas, me pierdo. A compartir unos momentos de una meditación antes de irnos. Ya van a ser, creo que he hablado demasiado y no he concretado tampoco muchas cosas. Entonces, vamos a compartir una meditación para cerrar y antes que nada, pues agradecerles de todo corazón, desde lo invisible, un abrazo muy grande a todos vosotros por haberme dedicado 2 horas de su vida. Es genial porque el tiempo de las personas es muy, muy valioso y que alguien dedique horas de su vida con lo corta que es la vida y con todas las cosas que hay por hacer es maravilloso y realmente gratificante haberos tenido y teneros esta noche aquí. Y la verdad que me gustaría continuar mi proceso de crecimiento, de avance en mi maestría y compartir mi automaestría con vosotros y crecer en este mundo espiritual. Entonces, están invitados, ya me encontraréis por aquí de vez en cuando haciendo un taller, alguna noche, alguna tarde, coordinaremos con César y bueno, y también están los talleres programados que hay para hacer esta automaestría donde todos
creceremos y podemos brindar lo mejor de nosotros y entre todos avanzar, ¿no?